Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la 11ª sesión del curso de imagen y discurso audiovisual para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y alumnos de Ciencias de la Comunicación de cuarto semestre. Y bueno, pues un poco para ir de lleno al tema, ¿no? Que nos convoca el día de hoy, que es la parte de sonido y imagen radiofónica o imagen sonora. Ya llegamos a lo que es la cuarta unidad. Realmente trataré de ser muy sintético en esta ocasión, ¿no? Respecto de algunos planteamientos, ¿no? Que se han hecho en torno a lo que es la imagen visual, ¿no? En la sesión anterior, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera, pues estaríamos, pues bueno, trabajando, ¿no? Con esta parte, ¿no? Que de alguna manera implica, Profesor, disculpe, ¿la imagen está borrosa o está parada? parece que está parada, ¿verdad? Ajá, A ver, voy a checar qué es lo que está pasando. Voy a cambiar manualmente de cámara. Este, listo, ya se ve mejor, ya se ve su movimiento. sí, ok. No sé por qué. Bueno, ahorita como que se frició con el OBS, es el programa, ¿no? Pero bueno, sí, no enfocó bien, de hecho, la imagen anterior, pero bueno, es importante aquí. Supongo que no sé si está con la actualización, como se actualizó Zoom, creo que no sé si me está pidiendo más recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo haré de manera manual, ¿no? Entonces, sin transiciones. Entonces, bueno, ya ahorita que me vislumbran bien, pues bueno, ya quedó ahí para la grabación. El detallito, pues ya no lo voy a poder arreglar, pero pues bueno, vamos estaba checando ahorita la parte del temario, ¿no? Ya avanzamos sobre la filosofía de la imagen, sobre la parte de la psicología de la imagen, luego la dimensión que ustedes vislumbraron, ¿no? Entre lo que es el análisis visual, ¿no? En términos de discurso, ¿no? Y ahora pues vamos en la parte que obliga, ¿no? La dimensión, em, sobre todo del sonido, ¿no? Vamos a ir de lleno a la siguiente unidad, vislumbrando lo que es la parte de el cine, ¿no? Enfocándonos un poquito a una configuración que tendría que ver con el discurso audiovisual, pero pues bueno, vamos de lleno ahorita a presentar pantalla, ¿no? La presentación del día de hoy. Es el sonido y la imagen sonora radiofónica. Los objetivos de la sesión es conocer la naturaleza del sonido y del oído, ilustrar los elementos culturales del sonido y su posibilidad denotativa y o representativa, modelar el concepto de imagen sonora alrededor de la producción audiovisual y la teoría de la imagen, ¿no? Conocer los elementos del lenguaje radiofónico y sus alcances artísticos y comunicativos, distinguir las posibles significaciones desde las posibilidades de montaje radiofónico. Como introducción, bueno, pues el estudio complejo de la imagen sonora se puede comprender desde la misma relación física, psicobiológica, lógica y cultural, como citamos el fenómeno de la luz, forma, denotación y representación de los objetos visuales. O sea, hay una implicación física dentro de cómo viaja el sonido, así del mismo modo en cómo lo codificamos biológicamente, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Bueno, a nivel primero físico por el tímpano y por toda la estructura del oído, y luego cómo se abstrae dentro de la cuestión cerebral, ¿no? Entonces,
Hay un efecto más o menos en donde también implica también toda la dimensión cultural, así como el discurso visual, toda la aplicación de la condición de la estructura y las repercusiones de los objetos del sonido, ¿no? Cuando se toman en cuenta en la comunicación. Entonces, de alguna manera, pues esta presentación es una invitación a conocer algunos aspectos fundamentales que van del sonido a la comprensión denotativa de lo auditivo, ¿no? Entonces aquí comenzamos pues precisamente con algunos ejemplos, ¿no? De cómo, qué es primero, qué es una onda, ¿no? Entonces, ¿qué onda con la onda? Una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio, ¿no? Aquí puse un video, ¿no? De, por ejemplo, cuando se mueve el agua, ¿no? Hay una especie de implicaciones de ondas, ¿no? Que se ven ahí. Pero esto también se puede vislumbrar en otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, cuando tenemos una cuerda, ¿no? Y más o menos puede tener un elemento determinado, ¿no? De sonido, pero antes se implica una perturbación, ¿no? Del espacio y del viento de la materia, ¿no? Que está ahí. Eso también lo podemos vislumbrar, por ejemplo, al tratar de, ¿cómo se llama? Apachurrar una bolsa, ¿no? Entonces hay un efecto de presión sobre la bolsa, ¿no? Y esto genera sonido. Voy a regresar tantito aquí antes de compartir pantalla para que ahorita vamos a también a ver si me da tiempo de revisar un programa de audio también. Pero bueno, ¿no? O sea, de alguna manera hay una implicación de la perturbación del aire ahí, ¿no? Y obviamente, pues, chocando las ondas, ¿no? Frente a lo que es el plástico, ¿no? Pues genera una dimensión auditiva, ¿no? El sonido es una relación de una compresión y rarefacción de una onda, ¿no? O sea, ahí, en el primer ejemplo del agua, pues vemos la onda, ¿no? Ahí no hay una implicación tan auditiva, ¿no? Cuando se mueve el agua, bueno, bueno, cuando es hacia arriba, pues bueno, por la presión del aire, pues sí se logra escuchar algo, ¿no? Cuando cae una gota, ¿no? En una cuerda, ¿no? Pues sí, implica, ¿no? La rarefacción de la onda, ¿no? Implicando el sonido. Y en la bolsa, pues también, ¿no? Entonces, cuando un objeto se rompe o choca con algún cuerpo, perturba el aire que está a su alrededor, generando una onda sonora, ¿no? La materia es importante para propagarse, ¿no? Obviamente, en el aire, ¿no? Pues el sonido viaja a una velocidad diferente, ¿no? Que en la situación del agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí nos va a recordar algunas cosas también de lo que veíamos de las ondas hertzianas, ¿no? Que también veíamos en la luz, etcétera. Un hercio son las repeticiones de onda, ¿no? Que se dan, ¿no? En las propagaciones, ¿no? La duración es el intervalo temporal en el cual persiste la onda y el tono es la cantidad de vibraciones, que más o menos se dan. O sea, em, digo, los programas de sonido, ¿no? Más o menos lo que graban tienen el registro de la onda ya codificada visualmente, ¿no? De las ondas. Y pues más o menos las vibraciones más o menos ahí se mueven a intervalos, ¿no? En términos, bueno, también musicales, ¿no? La nota que está en la parte central de un piano genera una onda sonora con una frecuencia de 440 hercios, ¿no? Y como un ejemplo, ¿no? Digo, ahorita no pude preparar todo el escenario aquí con el teclado, ¿no? Pero más o menos, digo, es un sonido perceptible, ¿no? Que no es tan, que bueno, que es comprensible para la audición humana, ¿no? Existen sonidos que por su condición de onda, ¿no?
por ejemplo, arriba de 20,000 hercios, ¿no? Ya son imperceptibles para el oído, o sea, ya no se pueden codificar, ¿no? Aunque por ahí estén viajando las ondas. Si no, imagínense todas las ondas que viajan alrededor del aire, ¿no? Pues tendríamos una interferencia tremenda con el oído, ¿no? El volumen es el nivel de la amplitud de la onda, ¿no? Es hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y se mide en decibeles, ¿no? El máximo para el oído humano va de 90 a 120 decibeles. Y pues bueno, o sea, para todos aquellos que hayan ido al Vive Latino o algún evento, pues bueno, los sonidos a veces ahí estás arriba, cerca de las bocinas, ¿no? Pues a veces rebasan los 90, etcétera, ¿no? Cuando sales del evento, pues obviamente terminas con tinnitus, ¿no? El sonido ahí vibrando, ¿no? Todavía en el oído. Y pues bueno, eso es lo que más o menos se dimensiona, que a la larga, ¿no? Pues bueno, el oído pues va decrecentando su capacidad auditiva, ¿no? Cuando existen este tipo de sonidos altos, ¿no? Entonces también ahí es importante vislumbrar toda esta dimensión, ¿no? Entre la capacidad humana y cómo se va desgastando el oído humano, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un susurro, ¿no? Una respiración normal, ¿no? Son de 10 decibeles, ¿no? Las hojas, ¿no? Cuando se pisan son de 20 decibeles, un murmullo, ¿no? Un oleaje en la costa son 30, ¿no? El sonido, el eco que se da en una biblioteca son 40 decibeles. Una conversación, ¿no? Son 50, ¿no? Un horario de oficina son 60. Una conversación muy alta, ¿no? Por ejemplo, ya en un meeting, ¿no? Político, un 70, ¿no? Un timbre, un camión pesado moviéndose, un 80 decibeles, ¿no? Una aspiradora, más las maquinarias de fábrica, pues ya rebasan los 90 decibeles, ¿no? Los conciertos, pues llegamos a los 100 decibeles, ¿no? Un claxon de coche, pues es un sonido intermitente, ¿no? De 110, ¿no? Y ya a partir de los 120 comienza a doler el oído, o sea, ya hay una afectación, ¿no? Entonces, por ejemplo, están estas máquinas, por ejemplo, con las que rompen el suelo, ¿no? El martillo neumático 130, ¿no? La reacción de despegue, ¿no? De un avión 150, ¿no? Un motor espacial, ¿no? 180, ¿no? Ya son sonidos muy, muy altos, ¿no? Entonces, imagínense, uno tiene que estar más o menos protegido para esas condiciones, ¿no? Entonces, la audición humana pues va de los 20 hercios a los 20,000 hercios, ¿no? Bueno, aquí hay un esquema muy médico, ¿no? Anatómico, ¿no? En donde, pues bueno, o sea, las orejas simplemente tienen una relación, ¿no? Eh, que permite que el sonido viaje, ¿no? Pero no es lo que permite que escuchemos, ¿no? Lo que permite captar las ondas es la parte del tímpano, implica una relación con el martillo y el yunque, ¿no? Y luego está la parte interna del oído, ¿no? Donde están los conductos semicirculares que, además de captar la audición interna, ¿no? Y ser el contacto con el cual se transforma la audición hacia a la parte neuronal, ¿no? También forma parte de lo que es el equilibrio, ¿no? De ahí vienen, bueno, en determinada edad hay una especie como de balines, ¿no? Que son los que permiten la estabilidad, ¿no? Entonces hay un momento en la vida que pues esos balines se despegan de donde están y luego pueden generar sensaciones de vértigo, ¿no? Digo, yo padezco de síndrome de Meniere, ¿no? Y es una afectación parecida, ¿no? Pero a mí tengo un problema que se rellena ahí, se inflama la parte con un líquido que se segrega por ahí, ¿no? Entonces genera también la sensación de vértigo, ¿no? Entonces, esta es la parte interna, pues bueno, a esa parte no se puede acceder físicamente por la parte externa, ¿no? Sino que pues habría que ya hacer una apertura, pues obviamente, como se llama, quirúrgica, ¿no? Para acceder a ese lugar. Realmente es una parte muy, muy pequeña, ¿no? Realmente del tamaño realmente como de la yema de un dedo, ¿no? Es muy, muy pequeña la estructura, ¿no? Entonces, por eso hay algunas enfermedades que, pues bueno, no se pueden curar, ¿no? Como tal, ¿no?
El timbre, pues bueno, es por ejemplo cuando existen dos sonidos iguales, ¿no? En el mismo tono, o sea, utilizan la misma frecuencia, ¿no? Y por ejemplo, pues yo puedo tener el sonido de un piano, ¿no? En un do, ¿no? Y el do central también en una do quinta, ¿no? En una guitarra, ¿no? Y más o menos el sonido es equivalente, ¿no? Pero el timbre es diferente, ¿no? Entonces, es una diferente energía, ¿no? La que se emana, aunque tenga el mismo nivel y frecuencia, ¿no? Entonces, cuando se ve la codificación en la gráfica, pues puede ser muy similar, pero van a haber variaciones, ¿no? En la onda, ¿no? Que más o menos permiten entender, ¿no? Cómo vibran de una manera distinta, ¿no? Luego pasamos a esta parte que tiene que ver con la música, ¿no? Que, pues bueno, son los armónicos, ¿no? Y son las características del timbre de un instrumento, ¿no? Que dependen del número de armónicos que produce, ¿no? De la distribución de energía en cada armónico, ¿no? Así como del ataque de cada uno de los sonidos, ¿no? Entonces, el oído humano es sensible frente al timbre de un sonido y es capaz de distinguir dos sonidos con timbres diferentes, ¿no? Este, eh, voy a ver si puedo acá cambiar el audio, ¿no? Aquí tengo una guitarra, casi no se oye porque es guitarra eléctrica, ¿no? Pero es una do quinta, ¿no? Entonces más o menos, si yo trato de afinar con no sé, do, entonces habría una diferencia de sonido, ¿no? De ahorita mi voz se escucha un poco más lejana porque el micrófono está más en la guitarra, ¿no? Pero más o menos, aquí luego viene toda la relación de cuartas, ¿no? Digo, aquí ya son octavas, ¿no? Una do quinta y do sexta. Es grave, ¿no? Y entonces más o menos cuando se está afinando, ¿no? En un coro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno trata de igualar, ¿no? Al instrumento, ¿no? La emulación en qué octava estás, ¿no? Entonces ahí se genera un armónico cuando son dos timbres diferentes, ¿no? Entonces, o cuando se hace la transportación de una melodía, ¿no? En otro, se hace transportar a una octava diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, se hacen ahí lo que es todos estos efectos de bueno, es transportación, ¿no? Pero es ajustar muchas veces a la voz del cantante, ¿no? Ese es un poco el sentido que se da por acá, ¿no? Hay algunos efectos de sonido que tienen que ver, por ejemplo, la resonancia, por ejemplo, cuando se mantiene el sonido, la vibración a través de los objetos, y la reverberación es cuando, por ejemplo, choca, ¿no? A través de la condición de las paredes el sonido, ¿no? Y rebota, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sonido de eco, pues retacha, ¿no? Vuelve la onda, ¿no? Y hay veces que, bueno, cuando es un espacio cerrado, ¿no? De alguna manera, pues en todo lugar habría un eco, o sea, todo lugar implica un eco. Nada más que hay la capacidad de choque se absorbe más, ¿no? Por ejemplo, por las paredes, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, las paredes de un estudio de audio, pues tienen como muchos utilizan como una especie de hule espuma, ¿no? Para absorber el audio y que no rebote tanto, no haya tanto la reverberación, ¿no? O antiguamente se llenaba luego con cartones como de huevo, ¿no? Porque también como que se absorbe, ¿no? Y y en cambio, ¿no? Una pared lisa, ¿no? Pues como que rebota, ¿no? Es así como el mismo acto de la luz, como cuando rebota, ¿no? Pues también pasa más o menos en el sonido, ¿no? Son efectos, ¿no? Que luego en cabina, ¿no? En efectos en postproducción
se llegan a utilizar. Los usos del sonido, pues es la comunicación en información, pues bueno, de alguna manera nosotros usamos el sonido, por ejemplo, con la voz. O sea, con la voz nos podemos comunicar, ¿no? Y implicamos sonido, ¿no? Es una relación psicoacústica, ¿no? Donde se transforma el sonido en ondas, ¿no? O sea, apoyo con la boca, ¿no? Con las cuerdas vocales, ciertos sonidos se transforman en señales acústicas, ¿no? Que son codificadas a nivel psíquico, ¿no? Porque, bueno, estas se codifican acústicamente por el oído, ¿no? Y, pues, bueno, ya se codifican a nivel cerebral, ¿no? En lo que significa una palabra, ¿no? Pero también, pues, podemos comunicarnos con música, ¿no? Podemos utilizar instrumentos musicales, ¿no? Esto también implica lo que sería también una denotación cultural. Una denotación cultural, por ejemplo, en el sonido hablado, ¿no? El lenguaje verbal pues tiene una denotación que es arbitraria. Pero cuando hablamos de música, pues bueno, llegamos a una parte, ¿no? A lo mejor un poquito más abstracta, ¿no? Entonces, que de alguna manera nos va reflejando, ¿no? La dimensión en donde estamos, em, eh, por ejemplo, llegando, ¿no? A categorizar tendencias de música o géneros, ¿no? Pero realmente la música en sí, pues va directamente a lo emocional, ¿no? Entonces, aunque se codifica a veces con un lenguaje en un pentagrama, ¿no? Pues muchas veces eso ataca más a la emoción, ¿no? Hay ritmos, ¿no? Donde más o menos se establecen, ¿no? Más o menos los géneros, ¿no? Y pues bueno, y luego hablar de géneros implica mucho hablar de connotaciones también de cómo se codifican los géneros, ¿no? Por ejemplo, ahí les recomiendo algunos canales de YouTube. Ahorita me acuerdo de lo que es el Soundtrack, algo así. Es un youtuber español que hace análisis de música. También está el Chombo, ¿no? Que es un productor retirado, ¿no? De música urbana, ¿no? O alias reggaetón, casi casi, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta para analizar reggaetón es todo un rollo, ¿no? O sea, realmente no solamente depende del ritmo, ¿no? Por ahí le dicen por ahí el tumba tumba, ¿no? Que es un ritmo que es muy repetitivo, ¿no? Pero el tumba tumba aparece incluso hasta en melodías de otros géneros, ¿no? Pero más o menos a través de la rítmica, más o menos se codifica, ¿no? Cierto tipo de señales, ¿no? Incluso hay investigaciones que demuestran que los ritmos más o menos o el estado de ánimo se implica, ¿no? Con el ritmo del corazón, de cómo late el corazón, ¿no? Entonces es un ritmo que nosotros tenemos naturalmente y nos acoplamos, ¿no? Entonces el estado de ánimo ahí implica, ¿no? Entonces, obviamente, pues si tu nivel de latidos es un poco más, digo, obviamente, si es demasiado lento, pues ya tienes un mal cardíaco, ¿no? Pero si más o menos eso como que se acomoda más o menos en ciertas épocas de la vida, ¿no? Entonces, hay ciertos ritmos con los que nos acoplamos o depende del estado de ánimo, pues lo codificamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de los usos del sonido, ¿no? Entonces, hay algunos estudios como los de Michelle Sean en donde sí implica una relación entre la parte que vemos, ¿no? Y la parte que, y la parte que escuchamos como un sentido eh, sinérgico, ¿no? O sea, que hace un sentido, ¿no? Y esto muchas veces pasa en el cine, ¿no? Que si en el cine depende, bueno, por ejemplo, los que ya hayan visto el Snyder Cut, ¿no? Por ejemplo, de la película de la Liga de la Justicia, ¿no? Por ejemplo, hay una secuencia donde está Aquaman, ¿no? Donde se toma una botella, ¿no? Saliendo del bar, ¿no? Y va caminando, ¿no? Y por ejemplo, en la edición de Joss Whedon, ¿no? Ponen una música rock, muy, pues, no sé si grunge, en qué género sea, ¿no? Y en la versión de Snyder, ¿no? Cambian un ritmo como,
como más reflexiva, ¿no? Diríamos un poco más lenta, ¿no? El timing es relativamente como al estilo como un tipo de melodía como las de Leonard Cohen, ¿no? Pero que implica, ¿no? La comprensión diferente del significado. Entonces ahí hay una parte interesante en donde la música puede influir demasiado, ¿no? En la dimensión que estamos implicando con el producto comunicativo que hagamos, ¿no? Entonces, también aquí hay otras partes, ¿no? Interesantes que, bueno, a lo mejor ustedes a lo mejor no las conocen de lleno, pero se las comento aquí que tiene que ver con la microfonía, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy usando un micrófono, lavalier, ¿no? Que, que tiene una relación de captación del sonido, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir, ¿no? Para que se me vea, lo explique aquí de viva voz, ¿no? Por ejemplo, el micrófono que tengo aquí es direccional cardioide, ¿no? Entonces, todo lo que capta es de hacia aquí arriba, ¿no? Y en forma como de un corazón, ¿no? O sea, entonces es una especie de relación direccional, ¿no? En cambio, si yo ahorita voy a cambiar de micrófono, que es el micrófono que tiene, a ver si por default el micrófono integrado interno, ¿no? Sube el volumen, ¿no? Acaba de subir el volumen, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo hago un sonido, ¿no? Por acá, lo está captando, ¿no? Es más, si yo me volteo, todavía se escucha, ¿no? Porque tiene una relación más amplia. Eso se llama el micrófono interno que tienen sus computadoras es micrófono omnidireccional, por eso se escucha hasta cuando pasa el tamalero, ¿no? O sea, se escucha por allá. Entonces, en cambio, si yo regreso a mi micrófono cardioide direccional, pues obviamente si yo hago un sonido ya se escucha más lejano, la captación ya no es tan amplia, ¿no? Incluso puedo estar tocando la guitarra, ¿no? Y ahorita ya no se oye, ¿no? O sea, entonces lo que hice, por ejemplo, con otro micrófono lavalier, ¿no? Conecté, por ejemplo, cerca de la guitarra, ¿no? La parte del micrófono, también es otro cardioide, ¿no? Pero con un poco más de intensidad. Tengo que alzar un poquito la voz, ¿no? Para que se escuche más, ¿no? Porque se escucha más quedito. Aunque tiene luego cuando uno compra los micrófonos tiene que ver el nivel de frecuencias, ¿no? De la captación, ¿no? Tiene a veces un poco de hiss, ¿no? Se escucha, si lo aumento, lo amplifico, ¿no? Se va a escuchar un tss, ¿no? Hay otros que tienen una potencia mayor, ¿no? Entonces también eso importa mucho cuando eh, de alguna manera conseguimos, ¿no? Entonces también de alguna manera qué micrófonos nos conviene más, ¿no? Sobre todo para aquellos que se quieran dedicar a la producción audiovisual, ¿no? Pues eso va a influir mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay unos micrófonos que se llaman los Yeti Blue, ¿no? Que son muy usados por los youtubers, ¿no? Que tienen su ¿cómo se llama? Tiene una especie de un circulito, ¿no? Que impide que reboten las ondas, ¿no? O que se haga el popeo, ¿no? Que es un poco como sirve un poco como la esponjita que luego tienen, ¿no? Estos micrófonos, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, con software, ¿no? O sea, o más bien con activación de software, más o menos puedes determinar que sea, si sea cardioide, ¿no? Direccional, ¿no? O omnidireccional, que capte todo alrededor, ¿no? Entonces también eso es un micrófono muy útil, ¿no? En la producción, sobre todo cuando quieren hacer de alguna manera podcast, ¿no? O esta dimensión, pues, por ejemplo, de lo que es la producción audiovisual con una calidad que ustedes les permitan, ¿no? Y eso va a implicar mucho, por ejemplo, hacia dónde queremos trabajar, ¿no? Entonces, si yo voy a captar el sonido, por ejemplo, de un concierto, ¿no?
pues depende, ¿no? O sea, si yo quiero captar muy bien las voces, me sirven ya ahí ya necesito un deck, ¿no? Para hacer una mezcla, ¿no? Tener a lo mejor un omnidireccional, ¿no? Que capte a lo mejor el sonido de la banda en general, ¿no? O por otro lado, pues el direccional que nada más capte la voz, ¿no? Y yo en la consola, pues yo ya lo ajusto, ¿no? O si necesito grabar el sonido del público, pues simplemente pues ahí tengo el omnidireccional también. Pero en otros casos, si yo quiero grabar flamenco, ¿no? Entonces necesito, por ejemplo, otro tipo, un micrófono que a lo mejor capte incluso desde la tarima, ¿no? El zapateado. Entonces también ahí sí me puede llegar a servir un omnidireccional, ¿no? Pero pues, en muchos casos, de hecho también se le llaman los direccionales el shotgun, ¿no? Porque es como una pistola, ¿no? Donde apuntes, más o menos es donde atacas, ¿no? Pero eso sirve mucho, ¿no? A lo mejor después de la carrera, pues se vuelven influencers, etcétera, ¿no? Pero se compran su Yeti Blue, etcétera, ¿no? Pero ayuda mucho, ¿no? Para entender esto, ¿no? Estas partes básicas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, entrando ya a esta parte, pues es ya cuando entramos a lo que tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer con los mensajes en la producción, ¿no? Que es la parte de la imagen radiofónica. Es un libro muy, muy interesante donde se acerca desde una perspectiva teórica, semiótica, ¿no? A vislumbrar el aspecto de la audición, ¿no? Dentro del mensaje radiofónico, ¿no? Y una delimitación muy clara, ¿no? Porque de algún modo, pues, muchas veces, ¿no? Sucede que en algunos casos, ¿no? Alguien se quiere dedicar a la comprensión de la música, etcétera, y pues va a ser este fenómeno distinto, ¿no? En la comprensión de lo que queramos, pues más o menos delimitar como objeto de estudio comunicativo, ¿no? Eh, bueno, la autora, pues bueno, implica aquí varios elementos, ¿no? En la radio y sus posibilidades comunicativas, ¿no? Hay una relación colectiva con el espectador, ¿no? Hay un fenómeno cultural y publicitario, ¿no? Implica también estudiar su forma en contenido como lenguaje, ¿no? En este sentido, también abre ahí la discusión sobre las brechas tecnológicas, ¿no? En términos de que, bueno, digo, la radio, pues bueno, ya tiene más de un siglo, ¿no? Casi un siglo, ¿no? En términos de construcción tecnológica, ¿no? Y pues bueno, su auge, pues bueno, en los años 20, ¿no? En los años 30, pues bueno, implicó mucho el estudio de las vanguardias y qué se podía hacer con este medio, ¿no? Y a lo largo de los años, pues bueno, como que la tecnología, pues bueno, luego llegó la frecuencia modulada en la radio, etcétera, ¿no? Y de algún modo, pues bueno, cuando llega la tecnología de Internet, pues luego lo que pasa, ¿no? Pues de alguna forma, ¿no? Pues es que el fenómeno auditivo, pues más o menos se comienza a adaptar, ¿no? A la coyuntura tecnológica, ¿no? Si quieres escuchar, por ejemplo, alguna cuestión auditiva ahora, pues tú puedes ir a un podcast, ¿no? Por ejemplo, yo hay un programa que yo escuchaba en la radio hace unos 15 años, ¿no? Que se llamaba El Explicador, ¿no? Con Enrique Ganem, ¿no? Que salía en MBS Radio, ¿no? Y actualmente, pues, este locutor, ¿no? Pues tiene, por ejemplo, su programa en YouTube, ¿no? Hace sus podcasts, ¿no? Lo sube, ¿no? También en SoundCloud, ¿no? Sobrevive a través de Patreon, ¿no? Que es una de las maneras en que ya la dinámica, ¿no? De los canales de internet, ¿no? Pues a veces se mantiene, ¿no? Con el patrocinio ya directo, ¿no? De los oyentes, ¿no? Y bueno, de Vivaus, pues bueno, de ahí pues se genera una chamba, ¿no? Más o menos relativa. Digo, hay otro tipo de chamba que ya implicas la codificación por los algoritmos de Google y, pues, por ejemplo, las plataformas sociodigitales en donde ya automáticamente te sale publicidad. Y si tú lo configuras así, ¿no? Entonces, donde ya puedes trabajar, ¿no? Así como para los nuevos medios, ¿no? Pero estas brechas tecnológicas, ¿no? Entonces, implican también la sobrevivencia tecnológica y la sobrevivencia de contenidos, ¿no? Entonces, precisamente ahorita que ando escribiendo ahorita algunas cosas, ¿no? Para
extraordinario de teoría de la producción audiovisual, pues precisamente estaba retomando toda esta parte, ¿no? De la mayor parte de manuales sobre radio o televisión a veces se van mucho desde la experiencia o es tecnológica o la experiencia en la producción de medios, ¿no? Entonces son estos dos aspectos, ¿no? En donde un productor de contenidos, pues, trata de llevar sus contenidos, ¿no? A la larga ¿no? Y tratar de ubicarse en el medio, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Pues hay gente que genera tecnología, ¿no? Y nuevas adaptaciones a la tecnología. De hecho, en México, pues todavía estamos todavía en la transformación de la radio, ¿no? Términos de la parte digital. La televisión ya cambió, ¿no? En términos de lo digital. Pero, por ejemplo, todavía hay frecuencias analógicas que siguen funcionando en la radio, ¿no? O sea, todavía es una brecha que no se ha logrado para generar audio digital, ¿no? Ya lo puedes codificar, ¿no? Porque en una misma frecuencia vienen las ondas, ¿no? Y si tienen un radio digital, a veces ya lo codifican automáticamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hay muchas señales que se codifican a través de la internet, ¿no? O sea, también es otro fenómeno bien interesante que actualmente ya se da, ¿no? Sin prender la radio, ¿no? Sin prender la parte analógica, ¿no? Y siendo que la red pues todavía es parte de un sistema cableado, ¿no? En su mayoría, ¿no? Entonces también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto implica mucho, entonces, eso lo que hablábamos pues, es una parte de la producción, pero luego la parte artística, ¿no? Pues, pues Lidia Camacho, ¿no? Hace algunas reflexiones sobre el arte en general y la estética, ¿no? O sea, cómo te genera un poco de sensaciones, todo lo que es un mensaje auditivo, ¿no? Algo que ya comenté, pues es toda esta época de las vanguardias, ¿no? Y artistas que han usado el medio para expresar algo, ¿no? De ahí viene que, pues, bueno, en los años 30, ¿no? Orson Welles, pues, hace un programa de radio, ¿no? Sobre la guerra de los mundos, ¿no? Y bueno, pues tuvo implicaciones que generó ahí una confusión mediática, ¿no? Entonces ahí también viene todo lo que son las teorías de la comunicación a hablar, ¿no? De cómo vislumbrar esto como un lenguaje, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Entonces, para tratar lo que es la estética y la imagen radiofónica, ¿no? Pues hay varios elementos, ¿no? Hay varios, hay una triada, ¿no? Que se da a través de los elementos que va a usar un lenguaje radiofónico, que es la palabra, la música y ruidos, por un lado, ¿no? Luego otra cosa va a tener que ser los códigos culturales, ¿no? En los cuales pues, se va a emitir un mensaje y por otro lado la creatividad del productor y el director, ¿no? De radio, ¿no? En esta consideración, pues se dimensionan de alguna manera los materiales físicos del sonido, o sea, la palabra, la música, los ruidos, los efectos especiales, ¿no? Los códigos culturales, ¿no? Como la especie de valor connotativo en el cual se va a ver inmersos estos mensajes, ¿no? Y la expresión de un saber determinado, ¿no? Entonces, eso es como más o menos se va a jugar, ¿no? Con los aspectos de audio, ¿no? En este sentido, ¿no? Y aquí vienen los términos, ¿no? Que estas dicotomías que más bien se prestan un poco como con de Adonis, con las técnicas visuales, ¿no? Que son las dimensiones, estas dicotomías, ¿no? Entre lo que puede ser un mensaje concreto codificable y luego no codificable, pero aunque sea no codificable, pues más o menos puede abrirse a una apertura de códigos todavía más abstractos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos sonidos icónicos, ¿no? Por ejemplo, la iconicidad y la abstracción, ¿no? Por ejemplo, un sonido icónico, pues puede ser, por ejemplo, el sonido de agua, ¿no? ¿No? O sea, un sonido de viento, ¿no? Aunque los materiales en cabina a veces lo puedes hacer simplemente soplando, ¿no? ¿No? Bueno, este, todavía, cuando luego uno hace efectos en cabina, pues luego te vales de muchas otras cosas, ¿no? Lo importante es que más o menos la iconicidad se refiere más o menos en cómo el signo auditivo pues va a tener una correspondencia, ¿no? Y la abstracción, pues bueno, va a implicarse, ¿no? En los términos de cómo, por ejemplo, pueden haber sonidos abstractos, ¿no? En donde, por ejemplo, no tienes una conexión con la realidad directamente, ¿no?
como puede ser la música, ¿no? La música puede tener una condición abstracta, puedes tener una iconicidad en que sabes qué es el sonido de una guitarra, ¿no? Pero lo que quiere decir pues es muy abstracto, ¿no? Hay otro principio que es la simplicidad y la complejidad, ¿no? Por ejemplo, sonidos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, los sonidos de Star Wars que a veces eran como un golpeteo, por ejemplo, en metales, ¿no? Y hay sonidos todavía más complejos donde de alguna manera, ¿no? Bueno, ese mismo sonido puede ser sencillo, ¿no? Por ejemplo, el golpeteo sobre metal, ¿no? Pero puede tener una dimensión compleja en su significación, ¿no? Que suena como el láser, etcétera, ¿no? Aquí es donde se implica mucho esta relación entre lo que es la abstracción, las referencias, ¿no? O la manipulación del sonido y las mezclas de las fuentes sonoras con la música. Entonces, ahí pues bueno, implica mucho luego actualmente el carácter de la postproducción, cómo la desarrollamos, ¿no? Y pues bueno, también hay un carácter entre lo que es la redundancia y la originalidad, ¿no? En donde, por ejemplo, ya más o menos hay estructuras auditivas que, por ejemplo, ya en la radio escuchamos, ¿no? Así como, pues ya sabes más o menos cómo es el intro, ¿no? La cortinilla, ¿no? La barra musical, y de alguna manera, pues bueno, como que es una estructura, ¿no? Y la originalidad sería pues romper con esos esquemas, ¿no? O sea, como poner sonidos raros, ¿no? Comenzar por el final, ¿no? Hacer estructuras diferentes a lo cual estamos acostumbrados, ¿no? Eh, entonces ahí de alguna manera, la primera pues obedece más como a las partes de la materialidad del sonido, ¿no? La segunda pues a la parte de los códigos culturales y la tercera implica una relación, por ejemplo, con la parte artística, ¿no? Entonces ahí es estas triadas que de alguna manera sirven para ir comprendiendo esta dimensión, ¿no? Vamos a ver lo que son los elementos del lenguaje sonoro, ¿no? La técnica y la naturaleza misma de la radio ha logrado conformar una sintaxis o una gramática mina. Hablamos de un lenguaje propio, ¿no? Un sistema de signos que permiten combinar la palabra, la música, el ruido, el silencio, el lenguaje apto para ser captado como una imagen auditiva, ¿no? La palabra, pues, es el primer elemento que tenemos codificable, ¿no? Por la cultura, ¿no? Por los signos arbitrarios, ¿no? Es un elemento de comunicación que recurre muchas veces, pues, obviamente, la radio, ¿no? Porque son mensajes muy claros, ¿no? Para hacer un spot, un sonido, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una condición empática, ¿no? Por la condición social, ¿no? Aunque pues es un código cultural que obedece a una condición de sociedad, ¿no? O sea, si tú vas a escuchar la radio, ¿no? En alemán y no sabes alemán, pues obviamente te va a discriminar, ¿no? El hecho de no saber alemán, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una condición muy relativa a la palabra, pero pues bueno, tiene un elemento más codificable que los demás. Dentro de esto, la palabra, pues bueno, puede emplearse, ¿no? Entre dos variantes, ¿no? Que es el monólogo y el diálogo, ¿no? El diálogo, pues bueno, atrae calidez, ¿no? De alguna manera, pues cuando luego se conectan, por ejemplo, a un webinar, pues de repente están comentando dos personas, ¿no? Y están haciendo un diálogo y como que pasas, a lo que dice una persona y la otra, ¿no? Entonces hay una riqueza, ¿no? En el diálogo donde pases invita más al público como a estar insertado, ¿no? De hecho, la parte que luego, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, de interacción con ustedes, por ejemplo, en la parte de preguntas y respuestas, pues hace que a muchos les interese ya la clase, ¿no? A diferencia de que pues ahorita estoy como en una especie de monólogo, ¿no? Explicando más o menos el tema, ¿no? Porque pues de alguna manera pues a veces puede carecer de dramatismo a menos que yo haga las inflexiones, ¿no? Las dimensiones como actuadas, ¿no? Sobre algún tema, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, otra condición, ¿no? En donde tiene que ver ya más lo técnico, ¿no? Pues bueno, son partes como de la locución, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, ahorita pues no tengo un acompañamiento musical, ¿no? Que por ejemplo yo estoy hablando ahorita, ¿no? Si yo quisiera meterle más producción, ¿no? De hecho, en algún momento lo quise intentar, ¿no? Pero eh,
el riesgo pasa que, bueno, cuando metes música en segundo plano, ¿no? Por ejemplo, en una clase, ¿no? O se me duermen, ¿no? Porque pues, puede ser una música muy, ¿cómo se le dice? Mm, Pues no sé, metes una música, por ejemplo, bajita, ¿no? Por ejemplo, un bossa nova, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí pues el ritmo de la clase pues como que se iría hacia abajo, ¿no? Pero si metes algo de rock, ¿no? Instrumental, ¿no? Por ejemplo, pues qué intenso, ¿no? Ahorita estoy hablando como en voz en off, ¿no? Entonces le captan a mi voz si es que están tomando atención, ¿no? Que no estén ahorita eh, haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, en la radio, bueno, pues esto implica a veces condiciones descriptivas, ¿no? O narrativas muy precisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba Blancanieves, eh, este, trabajando en la casa de los enanitos y pues, ¿no? Entonces, implica, ¿no? Como la atención a lo que se está narrando, ¿no? En esta parte, pues la voz juega un papel muy interesante, ¿no? Porque, pues bueno, aquí ya se juega con el volumen, etcétera, ¿no? La intensidad, ¿no? Si yo de repente subo la voz y de repente subrayo algo, ¿no? Hay que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Etcétera. Estoy jugando un poco con las características vocales, ¿no? Del volumen, ¿no? Y y pues bueno, muchas veces cuando se hace actuación en la radio, pues bueno, uno se tiene que adaptar más o menos a cómo se construye el personaje, tener un tono, ¿no? Etcétera, ¿no? De alguna manera, pues bueno, es como diría Goffman, todos estamos actuando en la vida, ¿no? De hecho, es muy interesante, pues bueno, como que de alguna manera, ¿no? Los que me hayan conocido, bueno, Marisol me ha conocido, pues bueno, en el aspecto de clases presenciales, ¿no? No me dejará mentir que, bueno, cuando uno, esto cambia, ¿no? Por ejemplo, estar enfrente de los micrófonos acá, ¿no? Y además yo me ventaneo solito, ¿no? Porque pues, además yo me tiro balas en el zapato subiendo mis propias clases, ¿no? Entonces, imagínense, implica, ¿no? Hasta como una especie de actuación, ¿no? Pero eso tiene que ver ya con los roles sociales, ¿no? Eso, lean a Goffman, ¿no? Por ahí todos tenemos un actor social, ¿no? Siempre, ¿no? Y ustedes ahorita están actuando como alumnos, ¿no? Como el que pone la atención, el que de repente, pues, ay, sí estoy tomando atención, o de repente, apago mi cámara porque estoy haciendo otra cosa, etcétera, ¿no? Pero eso implica como más o menos una modalidad, ¿no? Del discurso, ¿no? Es un tono cuando nosotros hablamos, ¿no? El timbre, pues obviamente, pues yo tengo un timbre específico, ¿no? Mi voz es más o menos entre gutural nasal, ¿no? Un poco más gutural, ¿no? Hay personas que se apoyan más en la parte nasal, entonces parece que no es que sean gangosos, sino que hay voces que se terminan así. Hay voces que son más graves, ¿no? Por ejemplo, vean este youtuber, ¿no? El Chombo, ¿no? Por ejemplo, tiene una voz grave, ¿no? Te lo dijo el Chombo, ¿no? Entonces una voz muy grave. Hay gente que tiene tonos muy agudos, ¿no? Entonces, pero cada uno de nosotros identifica, ¿no? Su voz en específico, ¿no? Y obviamente, pues, a veces cada uno genera un estilo, ¿no? Y la duración es parte de ese ritmo, ¿no? Que establece cada uno de nosotros, ¿no? En esta parte, pues, por ejemplo, cuando habla el presidente de la República, tiene una duración muy lenta, ¿no? O sea, tiene un ritmo muy lento, ¿no? Y, pero si, o sea, si vas al ritmo, o sea, como que, obviamente por eso lo que dice, ¿no? Obviamente lo sacan siempre a descontexto, ¿no? Porque agarran una frase de un discurso bien largo, ¿no? ¿No? O sea, si ves todo el discurso de la mañanera de inicio a fin, pues tiene un sentido, ¿no? Hasta un sentido retórico, ¿no? Hasta cuando inventa sus palabras, porque parece que está en campaña, ¿no? Y tiene un estilo, ¿no? Pero la duración, que es muy larga, pues obviamente lo entiendes así, ¿no? Pero obviamente yo, por ejemplo, de repente, pues tengo muletillas, ¿no? Y las trato de eliminar, ¿no? Pero a veces, digo,
tampoco por echarle la culpa aquí los instrumentos tecnológicos que tengo aquí, tengo que ser máster y locutor, ¿no? Y de repente me trabo porque la cámara no funciona, etcétera, ¿no? Ya vimos cómo pasó, ¿no? Y de repente me quedo así como que, no friseado así como la cámara, pero pues de repente mi duración más o menos, ustedes ya más o menos entienden mi ritmo, ¿no? De repente como cuando hay partes como del discurso de la clase, ¿no? Que llaman la atención, pues bueno, como que a veces le muevo la rapidez, etcétera, ¿no? Pero es un parte del estilo, cada uno, ya veremos, bueno, después por ejemplo, Marisol pues tiene su estilo también para exponer, ¿no? También, ¿no? O sea, es un estilo muy, muy diferente, ¿no? Al mío. Pero es importante, o sea, cuando tienes esas intervenciones, eso es lo que hace también el trabajo de la locución, ¿no? Digo, yo tengo ya mucho tiempo de no dedicarme a la parte de locución, ¿no? En algún momento lo intenté de chavo, etcétera. Hice mis prácticas profesionales, bla, 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 ¿no? En algún momento pues intervine ahí como en Mirador Universitario con algunas cápsulas, pero bueno, o sea, mi ritmo es muy institucional. Digo, también ahí se generan la impostación, ¿no? Y a veces yo la engolo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el texto y lo estoy leyendo, ¿no? Pues le puedo dar una tesitura más flexible, ¿no? Por ejemplo, decir, incluso engolándola un poco, ¿no? Como voz institucional. Voz en off es precisa, subjetiva cuando habla de pensamientos de un personaje, ¿no? Entonces, cambia la voz, ¿no? Obviamente, pero estar hablando así, por ejemplo, en una hora, no lo podría hacer, ¿no? O sea, realmente, para voces institucionales, pues en algún momento me dijeron que servía para eso, ¿no? Porque, pues, son pequeñas frases, etcétera, ¿no? Y tendrían ese tipo de sellos, ¿no? Pero más o menos eso es conociendo cada uno sus características del locutor, ¿no? Entonces, la música es el segundo elemento, ¿no? Y pues bueno, permite dos cosas, ¿no? O sea, de alguna manera subsiste por sí misma, porque pues obviamente la música es abstracta y funciona, ¿no? Y da ambiente, ¿no? Puede dar ambiente a las palabras, ¿no? O sea, podría tener ahorita una música en off, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, puede implicar, ¿no? Bueno, o sea, da dos sentidos, ¿no? O sea, subsiste por sí misma o dar ambiente, ¿no? Entonces, eh, en la dramatización, pues puede tener funciones, por ejemplo, descriptivas, ¿no? Si, por ejemplo, entonces llegamos a México, ¿no? Y pones la canción, por ejemplo, de Guadalajara, Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para dar una ambientación del lugar, ¿no? O sea, como del clásico Mexican Curious, ¿no? Puedes decir, ¿no? Y de repente el asesino llegó a la casa, ¿no? Y pones como una canción tipo Bernard Herrmann, ¿no? Como la de Psicosis, ¿no? De violines, ¿no? Etcétera, ¿no? Win, 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 ¿no? Con los cuchillos, ¿no? Da temor, ¿no? O de repente, pues por ejemplo, Ennio Morricone tenía una capacidad increíble, por ejemplo, para dramatizar, ¿no? Y que incluso la música por sí misma, a veces, hay soundtracks muy buenos que subsisten por sí mismos, ¿no? Como el bueno, el malo y el feo, ¿no? Pero hay soundtracks que, por ejemplo, la película del Lobo, por ejemplo, donde sale Jack Nicholson, ¿no? Por ejemplo, de Hombre Lobo, ¿no? La música, cuando yo compré el soundtrack, ¿no? Estaba económico cuando lo compré. La música como que, pues, como que de repente, como que si la escuchas así por estarla escuchando, nada más el soundtrack, como que no pega, ¿no? Pero cuando la ves en la audiovisión, en la película, ¿no? Pues sí tiene sentido. O este tipo de música la puedes usar para ambientar, ¿no? Digo, ahorita ya hay un problema general, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa de las cuestiones que, por ejemplo, uno ya no puede poner música en YouTube, es que viene pues toda la selección de derechos de autor y pues, luego tienes ahí protestas de Warner y Sony, etcétera, ¿no? Quién sabe, en 100 años va a ser interesante cuando se liberen los derechos, ¿no? Pero bueno, pero tiene este valor expresivo, ¿no? Y luego puede tener una dimensión narrativa, ¿no? Que es muy parecida a la otra, ¿no? Ahí luego hay discusiones en dónde comienza la dimensión expresiva de la narrativa, porque de alguna manera pueden estar implicando, ¿no? Por ejemplo, si sirven para reforzar algún momento, ¿no? De la narrativa, ¿no? O conducen, ¿no? Por ejemplo, la música de Psicosis, ¿no? Pues tiene una parte narrativa y de repente se para, ¿no? Y entonces viene la parte de los violines, ¿no? Y se queda en pausa, ¿no? Eso puede ser otra dimensión, ¿no?
Y la parte rítmica, pues bueno, por ejemplo, ahí es por ejemplo, que tiene, por ejemplo, si les gusta Daft Punk, por ejemplo, la de la canción, la melodía de Giorgio by Moroder, ¿no? Por ejemplo, que es la entrevista a Giorgio Moroder, ¿no? Entonces entra muy, muy bien la rítmica, ¿no? Porque entra como pues va una introducción, como un prólogo, ¿no? De la melodía. Va hablando el personaje y le da un ritmo, ¿no? Y entonces es una magia ahí también, tiene partes expresivas, pero es más rítmica, ¿no? O sea, también tiene un sentido, ¿no? Que eso a veces sucede con el rap también, ¿no? En el rap, pues, de alguna manera, a veces hay eh, donde la propia voz, ¿no? Genera un ritmo y hace que la música, pues, más o menos lo acompañe, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces en que partes de la música en donde a veces el autor como que lo habla canción, habla la canción, ¿no? La canta, ¿no? Y entonces, pues, pero la rítmica hace que acompañe esto, ¿no? Esto pensándolo en la radio, pues de alguna manera, pues, funciona, ¿no? Para ver cuál es la función con la cual trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí me falló el título, ¿no? Pero bueno, los efectos sonoros son un tercer elemento, ¿no? Sostienen como una herramienta continua en el discurso. Obviamente funcionan como dentro de lo que es la preproducción, porque pues bueno, incluye mucho lo que es si fue trucado, pues bueno, ya raramente se hace, bueno, de por sí ya raramente se hace una radionovela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero había radionovelas en que se hacían el sonido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con una hoja, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, sonido, ¿no? Que podía ser, por ejemplo, un trueno, ¿no? Este, por lo regular ahorita ya son de bases de datos, ¿no? O sea, se hacen emulados los audios, ¿no? Y también puedes tener esas funciones, y pueden ser descriptivos, por ejemplo, el sonido, por ejemplo, de pajaritos, ¿no? Por ejemplo, estaban en el campo, ¿no? Se escuchan los pájaros, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, pueden una función expresiva, ¿no? Por ejemplo, un balazo, ¿no? Que por ejemplo hace una pausa, ¿no? Y de repente se escucha, ¿no? O narrativa, ¿no? Por ejemplo, el sonido de los caballos, ¿no? Iban yendo a la ciudad de París, ¿no? ¿No? Entonces, o una condición rítmica, ¿no? Que a veces eso se puede usar mucho, por ejemplo, en los performance, ¿no? Donde dices, palabra, palabra, ¿no? Y dices otra cosa, ¿no? Y alguien está aplaudiendo, ¿no? Puede tener un sonido rítmico, ¿no? Como efectos de sonidos, ¿no? Entonces también puede tener como si fuera como una composición hasta musical, ¿no? En la dimensión rítmica, ¿no? Seguimos con la parte del silencio, que es una parte fundamental, ¿no? Sin ponernos acá budistas, etcétera, ¿no? El silencio pues tiene que ver con que tiene una expresividad, ¿no? O sea, lo cogemos desde la parte social, ¿no? Por ejemplo, si una persona, de repente estás hablando con ella y de repente se calla, ¿no? ¿Qué pasó, no? Tiene una expresividad, ¿no? De hecho, a veces las chicas se enojan más cuando el novio no les dice nada, ¿no? Porque dice, dime algo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y están ahí los dos callados, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Tiene una expresividad, pues, la ley de hielo, ¿no? La parte auditiva, ¿no? De repente el silencio puede ser útil, ¿no? Como para decir, y entonces su mano cayó y no la volví a ver más, ¿no? Y silencio. ¿Qué? 3, 4 segundos, ¿no? Y ya, ¿no? Y tiene implicaciones así, no son no netamente mortuorios, ¿no? También pueden haber cuestiones en donde podemos hacer una cuestión expresiva, ¿no? Entonces llegó al monte, vio el amanecer y se sintió pleno, ¿no? Entonces, silencio, ¿no? Y ya, metes música, etcétera, ¿no? Eso de alguna manera pues tiene una condición expresiva, ¿no? Esto, aquí ya llegamos a la parte de lo que es montaje, ¿no? Porque una cosa es la cuestión que hacemos muchas veces en la condición de la producción en términos de editar, ¿no? Una cosa es editar, ¿no? Por editar, ¿no?
Pensémoslo un poco más en la parte visual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, ay, pues bueno, tengo que modificar la toma que salió mal, ¿no? Entonces ahí es edición de corrección, ¿no? Algo que pasa muchas veces en audio, ¿no? Y es de una vez, váyanlo anotando, ¿no? Pónganselo en un letrero grandote, ¿no? O sea, depende de qué vayan a grabar. Si van a grabar en estudio, pues obviamente tienen el sonido más controlado, pero si tienen el sonido, por ejemplo, ambiental, ¿no? Si van con la cámara, etcétera, ¿no? A la ocasión, ¿no? Tratan de conseguirse un micrófono lavalier, ¿no? Direccional, cardioide, una pistola, etcétera. Porque pues luego cuando llegas a la área de edición, ¿no? Pues no puedes luego modificar. Bueno, hay filtros que ya te ayudan, ¿no? Pero de lleno el sonido se graba en bruto, ¿no? Entonces el sonido, a diferencia de las compresiones, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, para video, ¿no? Pues ya puedes cambiar algo. Por ahí, de repente, ¿no? Ya ustedes se van a enfrentar luego a esta condición de el machine learning, ¿no? Y el deep learning, en donde por la inteligencia artificial, ¿no? Es posible quizá en el futuro, ¿no? O si es que ya hay filtros, ¿no? Que los filtros decodifique la inteligencia artificial del sonido y la trate de reproducir, ¿no? Imaginariamente en el software, ¿no? O sea, entonces son sonidos ya como modificados, ¿no? Así como los filtros de imagen, ¿no? Que existen de repente en en esta cosa de Snapchat, por ejemplo, ¿no? Pues también el sonido de alguna manera a lo mejor un momento se va a hacer. Pero lo importante es que tengan muy claros las grabaciones, ¿no? Limpias, ¿no? Y una vez que tengan limpias, entonces ya pueden pasar a lo que es la edición, pero sobre todo generar un montaje, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, voy a compartir pantalla, voy a compartir ahora, a ver si, aparece, que supongo que debe ser la razón por la cual puede andar lento ahorita mi máquina. Tengo abierto un programa de audio, ¿no? Este es el programa de Ardour, ¿no? Es un programa no gratuito, ¿no? Pero cuesta $1, cuesta 22 pesos, ¿no? Es una cuota de recuperación para que puedan descargar el software, ¿no? Pero es un software aún más complejo bueno, este software es más como para editar, ¿no? O sea, realmente tiene las características. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un fade in al audio, ¿no? Aquí en pantalla, ¿no? Está vectorizando todo esto, ¿no? Y aquí tengo, bueno, ahorita, y aquí tengo otro audio, ¿no? También hago un fade, ¿no? Fade in, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya estoy jugando, por ejemplo, con la cuestión del montaje, ¿no? O sea, puedo recorrer las pistas, etcétera. La mayor parte del software profesional, pues puedes hacer esto, ¿no? Que sea multipista, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es el NHC Software, que es el WavePad, ¿no? Que también trabaja así de esa manera, pero creo que ese también es de paga. El Audition también trabaja así, o el Pro Tools, ¿no? Que son los software, ¿no? Pero entonces yo aquí, lo que yo comienzo a trabajar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es una cuestión de montaje, ¿no? Tengo aquí los sonidos mezclados, tengo que bajarle aquí al audio, ¿no? Entonces aquí le bajo las columnas y yo ya mando el sonido, por ejemplo, aquí segundo plano de lo que es la música, ¿no? Esto ya me está implicando montaje, ¿no? Entonces ya aquí ya tengo una yuxtaposición del audio, ¿no? Durante algunas horas después de que nos sumergiéramos en el mar, no hubo más que tranquilidad y la corpulenta masa del District of Columbia que nos seguía. Entonces de aquí de algún modo ya estoy trabajando con la parte de montaje, puedo cortar, ¿no? Aquí la parte del audio, ¿no? No sé si se escuchó, ¿verdad? La parte, sí se compartió el sonido. Ah, ok. Sí. Ah, perfecto. Entonces, pues entonces, finalmente el montaje es la intención que yo le voy a dar
al orden de los elementos que yo estoy editando, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo, por ejemplo, el entendimiento de lo que es un segundo plano y eso está en primer plano. De repente puedo, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí puntear, ¿no? Digo, bueno, aquí ya lo puedo hacer manual, ¿no? Que realmente es muy intuitivo los software, ¿no? Pero, por ejemplo, este programa es de lo más profesional que pueden encontrar accesible para ustedes, ¿no? En lo que es producción audiovisual, porque es de alguna manera, pues vayan, se llama Ardour, ¿no? Ardour, ¿no? Se escribe así. Y pues lo único que les pide es una cuota de $1, ¿no? Pueden pagarlo por PayPal, etcétera. Realmente técnicamente es gratuito, ¿no? Igual lo pueden descargar, igual, no sé si existe, no sé si está en un torrent, ¿no? Pero pues bueno, pero realmente no creo que valga la pena, ¿no? O sea, realmente yo lo tomo como software gratuito, ¿no? Es un open source, ¿no? Entonces, realmente es una posibilidad, ¿no? Obviamente está el Audacity por ahí, ¿no? Que yo Audacity lo uso para grabar, por ejemplo, sonido en voz en off, ¿no? Y ya luego lo edito con alguno de estos softwares, ¿no? Porque para hacerlo multipista en Audacity, como que la interfase no me gusta mucho, pero sé que más o menos algunos la han hecho y pues bueno, funciona, ¿no? Puede ser incluso tienen el filtro, ¿no? Que es el Autodoc, ¿no? Para que esto se baje automáticamente y que no esté haciendo, por ejemplo, esta parte, ¿no? Entonces ahorita yo ya hago un crossfade, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver si este, pongo play. Okay. Pero luego, incluso Entonces, aquí ya hice más o menos una mezcla, ¿no? Entre los dos, ¿no? Aquí le puedo dar bueno, aquí puedo bajar el sonido, ¿no? Si fuera otra melodía, a veces puedo mezclar, ¿no? Entonces, es parte de lo que es el argot, ¿no? Y parte de lo que es el lenguaje de puntuación en este tipo de cuestiones auditivas, ¿no? Entonces hay un paralelismo, por ejemplo, con lo que hace con las imágenes, ¿no? Porque ya genera símbolos con ellas, ¿no? Entonces, pues aquí lo que existen son varios elementos de puntuación, como el corte directo, ¿no? Como la disolvencia, ¿no? Disminución y aumento de sonido, el fundido o mezcla o cross, ¿no? Puente musical, por ejemplo, es cuando metes una cortinilla, por ejemplo, entre una voz que está en off, ¿no? Y luego pones la cortinilla para avisar la sección de espectáculos, ¿no? Y pones la cortinilla, ¿no? Ya, ¿no? Chispa o ráfago musical, que puede parecer muchas veces a esto, ¿no? Al anterior, ¿no? Pero a veces es como un sonido que puede estar en segundo plano o en primero, ¿no? Y nos dan en la mente una especie de narrativa, ¿no? Entonces, la sintaxis a partir de un montaje nos ofrece dramatismo, ritmo, creación de ideas, ¿no? Y bueno, y bueno, esto también hay opciones, ¿no? Puede ser jugar con los planos, ¿no? Primer plano, segundo plano, ¿no? Pueden haber alusiones al traveling, ¿no? En donde, por ejemplo, está mi voz, ¿no? Pero primero se escuchan sonidos de caballos, luego se escucha, por ejemplo, sonido, por ejemplo, de aire, ¿no? Y que de repente estoy como, eh, este, pisando, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Entonces, hago una idea que voy caminando, o sea, primero iba en el caballo, luego me desmonté, ¿no? Luego fue a una casa, ¿no? Luego entré, ¿no? Entonces hay una especie de traveling mental, ¿no? Que acompaña el audio, ¿no? El eco y la reverberación pues implica sonidos, por ejemplo, a veces dramáticos, ¿no? O, por ejemplo, que denotan, por ejemplo, otra dramatismo, ¿no? A lo que le quieres dar, ¿no? Entender, ¿no? Con ese sonido, ¿no? Y la diégesis que es una suma, ¿no? De todos estos elementos, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, puedes decir, no, y cuando era pequeño, ¿no? Entonces pones una voz de niño, ¿no? Ah, papá, no sé cómo es. Entonces, hay un elemento de diégesis que te remonta al pasado, ¿no? Entonces, eso ya es una dimensión más compleja, ¿no? Entonces, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Lo que es el montaje lineal, ¿no? Es una sujeción de elementos, ¿no? Por ejemplo,
De repente camino, luego voy corriendo, ¿no? Me detengo, ¿no? Montaje paralelo, como la alternancia de escenas, ¿no? Alguien está corriendo, ¿no? De un banco, ¿no? Y luego el sonido de la policía, ¿no? Vayan a atraparlos, ¿no? Y un sonido de sirena, ¿no? Entonces están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Montaje por analogía, ¿no? Donde, por ejemplo, pues estás mezclando por un sentido de comparación, ¿no? De dos cosas, ¿no? Esto es como retórica, ¿no? Por ejemplo, pones un sonido de, ay, qué contenta estoy, ¿no? Y luego un sonido, por ejemplo, de fuegos artificiales, ¿no? Luego el vals, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya llegó la quinceañera, ¿no? Pone sonidos como de globos, ¿no? Que están inflándose, ¿no? Etcétera. Y ya hay como toda una comprensión del ambiente, ¿no? Montaje por antítesis es, por ejemplo, planear cosas opuestas, ¿no? Por ejemplo, alguien que le está no sé, como el sonido de la naranja mecánica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que están golpeando a alguien, pero con la canción de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, que está el himno de la alegría, ¿no? Y alguien lo estén golpeando, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una antítesis, ¿no? Montaje por leitmotiv es, por ejemplo, cuando hay una reiteración, ¿no? De que, por ejemplo, cada vez que aparece un sonido, ¿no? Hay una referencia, ¿no? Por ejemplo, está Pedro y el Lobo, ¿no? Como un montaje, ¿no? Cada vez que se escucha este sonido, pues va a aparecer un pajarito, ¿no? Entonces, ese es un leitmotiv, ¿no? Entonces, que tiene mucho por recurrencia los montajes, ¿no? Bueno, aquí ya quiero cerrar, esta otra parte, otro capítulo, pero bueno, aquí esto implica muchas veces lo que hacemos muchas veces de la radio a la televisión, al video, depende, ¿no? Los medios, ¿no? Pero lo que implica es que de alguna manera, ¿no? Se ciñe, ¿no? A la parte de la comprensión de cuál va a ser el medio que vas a estar trabajando, ¿no? De algún modo, pues, em, por ejemplo, estás, eh, estás, por ejemplo, trabajando, ¿no? Con una obra literaria, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, que quieres transponer casi todo, ¿no? A la parte auditiva, ¿no? Estás casi narrando toda la parte que se escucha, ¿no? Y no hay mucho cambio en la adaptación, ¿no? Hay otro tipo de adaptaciones que buscas el sentido, ¿no? Figurado, cuál es la intención del autor, etcétera, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pues, implicas, ¿no? Como la relación de la creatividad, ¿no? Donde buscas el sentido de una cosa, ¿no? Eso se aplica a veces más al cine, ¿no? Por ejemplo, en una adaptación literal, ¿no? Por ejemplo, La Comunidad del Anillo, ¿no? Es una adaptación muy, 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 muy afín, ¿no? Al libro, ¿no? En Las Dos Torres, por ejemplo, y es como una adaptación un poquito más libre, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, hay adaptaciones que, por ejemplo, buscas el sonido, el sentido general, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que es la transposición, ¿no? Donde buscas el sentido como qué es lo que quería decir el autor y pues aunque modifiques la historia, ¿no? Por ejemplo, la obra de El Coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Por ejemplo, de García Márquez, ¿no? Cuando se llevó al cine, pues fue como de transposición, ¿no? Porque alteraron muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí las conclusiones, bueno, pues vemos lo que fue el fenómeno psicofísico dentro de la dimensión del audio, ¿no? Como pensar en una imagen, ¿no? Pensar en el sonido como parte del mundo de la imagen, el sentido icónico de la plasticidad de audio, ¿no? Poco de lo que vimos en la parte de la reflexión del montaje, pues bueno, tiene que ver con la parte de la comprensión del discurso, ¿no? O sea, la primera parte que vimos en esta sesión fue como de la dimensión del signo auditivo y la segunda parte de Lidia Camacho fue como la dimensión de discurso auditivo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con él, ¿no? Entonces aquí los libros, ¿no? De Lesier Brown, El saber los sentidos, de Lidia Camacho, La imagen radiofónica, de Michelle Sion, La audiovisión, de Roberto Aparicio, Análisis y representación de la realidad. Y bueno, pues ya con esto
pasamos, no sé si a la actividad, ¿no? O si quieren participar, no sé, Pues yo estoy lista con la actividad, pero pues ya por la hora no sé si será mejor las dudas, preguntas para la tarea que van a entregar, para que no haya ningún problema. Ajá. Así que levante la mano si tienen dudas, preguntas. Aquí está, las manitas. Luis Sánchez. Sí, tengo dudas respecto a, bueno, en el calendario marca que hay que entregar como un guión sonoro de 10 líneas y bueno, tengo la duda respecto a si hay que hacerlo como con algún formato o simplemente escribirlo y si hay que entregar como algún, como alguna muestra o si es solamente lo que tenemos que escribir describiendo este guión. Ok, lo que recomiendo para esto, para esta actividad, ¿no? Es que de alguna manera, para hacer un guión muy simple, ¿no? Por ejemplo, yo pongo en línea 1, ¿no? Entra música de Daddy Yankee, ¿no? Sube a primer plano, baja a segundo plano, luego segunda línea, ¿no? Entra locutor 1, actor 1, ¿no? Dices, ¿qué onda, compadre? No sé qué, ¿no? Luego voz 2, ¿no? ¿Cómo estás, no? Haces un diálogo, ¿no? En tercer, cuarta línea, ¿no? Se escucha un dispara, ¿no? No, pélate, ¿no? Ya llegaron por nosotros, ¿no? Entonces ya comienzas una narrativa de 10 líneas, ¿no? Algo más abstracto, ¿no? Puedes decir, ¿no? Suena sonido de, por ejemplo, de playa, ¿no? Sonido de ave, ¿no? Y vas diciendo, qué rico se siente estar aquí en Veracruz, ¿no? Siguiente línea, ¿no? Suena música, ¿no? ¿no? Suave, bossa nova, etcétera, ¿no? O algún track, ¿no? Se mantiene a segundo plano, ¿no? Y pones, por ejemplo, compre cerveza tal, ¿no? Y ya tienes un guión, ¿no? Digo, pueden hacerlo todavía aún más complejo, ¿no? Y abstracto en términos de jugar simplemente con sonido, ¿no? Sonido de zapatos, ¿no? Sonido de agua, ¿no? Y pueden generar una situación, pero van a estructurar así una especie de guión, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que jueguen un poco ya con la creatividad y que de alguna manera pues se preste a esta parte, ¿no? Que estamos pues de alguna manera vislumbrando, ¿no? Como una parte dinámica, ¿no? Digo, ahorita sinteticé 2 clases, ¿no? O sea, también fue como algo extraño, ¿no? Pero de alguna manera pues sirve como para acercarnos, ¿no? A, a, esta dimensión. ¿Sale? Profesor, Valeria menciona que ella no le aparece la tarea de hoy. No, a ver, No, pero la de hoy es la de los mapas conceptuales, ¿no? a ver, voy a Ok, checar sí, ahorita entregué la los plata. mapas conceptuales. La que no me aparece es la 10. En mi lista Ya. de tareas salta de la 9 a la 10 directamente, a la 11, perdón. Ok, a ver, deja entro a la actividad. Sí, hay que hacer un mapa conceptual, obviamente, de lo que es la lectura, para entender un poco, realmente, pues es parte de lo que di ahorita en la sesión, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, pues ahorita casi también les ayudo con si no lo han hecho, pues bueno, No, tiene pero parte. esa sí la entregué. Ah, El problema es que la 10 no me aparece. De la 9 en la lista salta a la 11. ok, déjame checar, a menos que haya Areli algún. Vivanco me dice que tiene el mismo problema. Ok, a ver, espero que no haya sido un fallo de la numeración, ¿no? Porque, o sea, una cosa son los mapas y otra van a ser lo que es eh, ¿cómo se llama? Lo del guión. Entonces, ahorita está un poco lenta la plataforma, entonces estoy tratando de checar esto. Mientras,
No les aparece esta, ¿verdad? La tarea 10. No, ok. Creo que la tarea 10 es un foro de participación, profe. Sí, es que lo tienen que escribir como tal, ¿no? En la participación como foro. O sea, no es un entregable. O sea, aquí ya hay alguien que ay, no sé por qué me agarró los del semestre pasado. Sí, profe, así aparecen. A mí también me aparecen esos. Ah, ok. Ahorita lo arreglo. Digo, como veo que no ha participado nadie, entonces ahorita que cuando hice la actualización no me borró el semestre pasado. Entonces, ahorita sí se vayan a espantar de que ya hay ay, ya ven, por eso les digo que luego es más hacer todos los cambios en plataforma es más trabajo luego, ¿no? A ver si quiere ahorita, ¿no? Profesor Diana Pilar pregunta si solo van a subir el guión o también el audio como estaban en las anteriores tareas. No es obligatorio que hagan la producción, ¿eh? O sea, por eso con que tengan el guión claro, vale la actividad, ¿no? Pues ahorita ya debe aparecer en cero. Entonces, ahí lo que hacen aquí en responder lo pueden escribir directamente como en el foro, ¿no? Ok, se volvió a frisear esto. Sí tengo ya un problema con mi RAM. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? ¿Cuestión? ¿Nada? Sino para continuar con la actividad. Otra vez se frició, profesor. Sí, es lo que veo. No sé por qué está fallando ahorita. Pero bueno, si quieres darle, ¿no? A la parte que sigue, entonces. Bueno, ok, perfecto. Ya aquí les comparto, a ver cómo queda. Mm. Ah. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, todavía no me aparece. No. Ya. ¿Ya? Perfecto. Uy, permítame.
vamos. Disculpen el ruido. Ok, listo. Espero que todos puedan verlo correctamente. Ok, vamos. ¿Aló? Chicos. Vale, ¿Sí? vale. ¿Me escuchan? Bueno. Como ya no los puedo ver, Ujú. no sé si perdí la conexión yo. Sí, no sé. También siento un poco, no sé si ustedes también sienten un poco lenta el Zoom ahorita, no sé. Con la última actualización. Sí, de hecho, yo ahorita tuve problemas para meterme, bueno, Me pidió con el actualizarlo compu. ayer y y como que sí, ahorita vi que comenzó a tener un fallo. No te vayas. Íbamos bien, íbamos con 13. Faltan como 3 personas más. 14, 13, no. Vamos, no, 12. Vamos, chicos, vamos. Oh, Aquí, haciendo el ejemplo de dramatización. sí, sí, o ya se quieren ir. Sí, a lo mejor sí, ya. Cuenta rapidito, van a ver. Súper rápido. No, no sé si en el chat estén ahí. También ahorita lo que 14, veo aquí ahora con el chat, que 15. ¿Cuántos faltan? Falta 1. 15, ¿ya? ¿Ya somos todos? sí creo que sí. Sí, Sí, perfecto. Bueno, entonces, no te veo para apurarnos o comenzar. Muy bien. Ustedes lo pidieron, aquí tiene su cajota. Sí logran, contestar. Vamos, chicas, vamos. Uno más, uno más. Oh, ok. Muy bien, la mayoría dijo que sí. Entonces, sí, te pusieron atención a la clase y leyeron. Muy bien. A ver. Ah, Jess, Majo, Billy. Muy bien. me dicen Vamos que con la segunda. si puedes decir en voz alta las preguntas.
¿Cuál es la doble ay, cuál es la doble vocación del lenguaje radiofónico? Opciones: instrumento de mediatización, promotor de arte, instrumento de comunicación o promotor de cultura y arte. Muy bien, contestaron súper bien. Exactamente, instrumento de comunicación y promotor de cultura y arte. La que sigue. Ay, vamos, Jess, Areli, Gil. Muy bien, Jess, mantente. Puntos dobles. La estética radiofónica valora aspectos inseparables como los materiales físicos del sonido, los códigos culturales, la expresión radiofónica, todos los anteriores. Muy bien. Ok, ok, la mayoría tuvo exactamente todos los anteriores. Muy, muy bien. Felicidades. Ok, tenemos a Vale, a Gil y a Oscar. Muy bien. Criterios para la elaboración de una imagen sonora. Todos los anteriores: originalidad, redundancia, simplicidad, complejidad y honestidad. Creo que ya todos se lo saben. Vamos. Muy bien, exactamente. Bueno, esos tres que pusieron simplicidad y complejidad. Bueno, más o menos, pero sí, todos eran. Ok, vale, Oscar, Luis Sánchez, felicidades. A ver, manténganse. ¿Cuántos son los elementos del sistema sonoro expresivo? A ver, hagan memoria, cuéntenlos. Si se puede, son muy listos, lo sé. Muy bien, ok, ok, perfecto, exactamente. O que dijeron, no, no son cinco, no son dos, y no, no son ocho, cuatro. Ok, vale, muy bien, te mantienes, Oscar y Luis Sánchez, perfecto. La complejidad de una imagen sonora depende de la cantidad de elementos que la integren. No, chicos, es falso. Acuérdense que la cantidad, la complejidad está basada en la cantidad de tiempo que puede, o la atención que deba ponerle el, pues, el espectador. Muy bien. Vale, te mantienes, Oscar Luis Sánchez. Perfecto. Seguimos. Es un producto de la actividad espiritual del hombre y debe ser considerado como un fenómeno de la cultura. La voz, arte radiofónico, el arte o el tono. Muy bien, chicos, exactamente el arte. No voz, no tono y no arte radiofónico en general. Vale, Oscar Gil. Perfecto. Hola, Gil, de nuevo. ¿Cuál es el elemento constitutivo de la voz que ayuda a identificar y diferenciar a cada persona? ¿El timbre? ¿Es cierto o es falso? Muy bien, exactamente, es cierto. Bravo. A ver cómo van. Ah, bueno. Ok, Oscar Luis Sánchez, vas con todo. Ándale. Doble punto, chicos. ¿Cuál es el elemento que llegan a confundir con efectos especiales? ¿El silencio, tono, la frecuencia o ninguna de ellas? Ah, exactamente, muy bien. Pensé que no iban a lograrlo. Disculpen, lo subestimé. Muy bien, chicos, exactamente, es el ruido.
Ok, vale, Luis Sánchez, Oscar. Perfecto. Soprano, contralto, barítono y tenor son ejemplos de duración. ¿Cierto o falso? Muy bien, es falso. Los 4 que dijeron verdadero, pues no, chicos, es falso. ¿Cómo va a ser eso, chicos? A ver, ¿quién está? Vale, Luis Sánchez, Alan. Muy bien, Alan, bienvenido. Esta es la última. Todos los anteriores. Ok, exactamente, muy bien. A ver, ¿cómo quedó al final, chicos? El podio. Ok, Alan, felicidades, tercer lugar. Luis Sánchez, segundo lugar. Muy bien. Y tarararán, vale. Perfecto. Muy bien, chicos. Mi Dios. Ah. Muy bien. Gracias, profesor. Ok, ok. Oh, mi Dios. Muy bien, chicos. Felicidades. La verdad es que me gustó que leyeran, que no cayeran en las pequeñas preguntas trampa. Y pues, así que sigan así, chicos. Ok, muy bien. Pues pues otra vez se anda ofreciendo esto. Qué desorden. Bueno, sí, pues ahora sí que, bueno, me despido de todos ustedes. Espero que de alguna manera, pues, sigan, pues adelante con lo que hace falta, ¿no? Bueno, seguimos en contacto y comunicación, ¿no? De todas maneras, pues, cualquier cosa, pues ahí la mando en avisos ahí de la plataforma. Y de algún modo, pues bueno, pues nos estamos escuchando la siguiente sesión, ¿no? Que es el lunes, si mal no recuerdo. Y pues quedamos obviamente, pues bueno, revisen el texto ahí ya viene lo que es la parte de cine, ¿no? Lo que es el formalismo, las teorías formalistas. Vamos a estar platicando un poco de cine en las siguientes sesiones. Entonces, cuídense mucho, entonces nos vemos y pues bueno, cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿no? ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, ¿me Gracias. puede permitir luego. unos minutos, por favor? Gracias, profe. Sí, a ver, un momentito, nada más, que cierre la... Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Sí, gracias, profe. Es respecto a la tercera evaluación, es que recordé que usted comentó que no necesariamente debemos de hacer un ensayo, es decir, que también podemos producir la secuencia cinemática de 5 a 10 minutos y quisiera ver con ustedes, bueno, quería avisarle para ver cómo sería ese procedimiento. Ok, a ver, espérame.